Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a ver el capítulo número 7 del libro La voz de la Kabbalah. Y el Rab aquí nos va a mostrar un tema extra que también se va a ver a más profundidad en la sabiduría. Dice así, el título, La luz fluye en 4 idiomas. Empiezo. Los libros sagrados fueron escritos en 4 idiomas de codificación. Idiomas de codificación. El de la Biblia, la Alajá, la Agadá y la Kabbalah. No se trata de reglas morales o cuentos, sino de, y ojo aquí, 4 medios distintos para enseñarnos sobre el mundo espiritual. 4 medios distintos para enseñarnos sobre el mundo espiritual. O sea, como dice el Rab, todos estos libros, la Gemara, la Torá, el Midrash y demás, también son libros de Kabbalah. Y aquí volvemos a caer en el asunto del lenguaje de las ramas y el lenguaje de las raíces, que ya hemos visto. Sí, básicamente, pero es muy importante que, sobre todo en el principio de la entrada a la sabiduría de la Kabbalah, tengamos esto presente. Bueno, sigo leyendo palabras de nuestro mundo. Para empezar, tenemos que entender que todas las escrituras sagradas fueron elaboradas por cabalistas, personas que han descubierto que en toda la realidad existe una sola fuerza de entrega total y de amor, cuyo propósito es conducirnos a su estado, a una unión basada en el amor, conforme a su naturaleza. Amor visto desde el punto de vista correcto, que es dar, otorgar. Y saber dar y saber otorgar. Por cierto, sabiendo recibir. Bueno, sigo leyendo. Para poder entregarnos esta sabiduría, los cabalistas describieron el camino espiritual usando palabras que podamos entender, palabras de nuestro mundo. Elaboraron la sabiduría de la Kabbalah en 4 lenguajes distintos de codificación, los cuales describen una sola cosa, el mundo espiritual. Lenguaje de la Torah. Según la Kabbalah, el Creador creó una realidad compuesta de 2 fuerzas, el deseo de otorgar y el deseo de recibir, el ego, y que además están representados por el cielo y la tierra, representados por algo que hemos conocido como cielo y tierra, respectivamente. Cielo sería el deseo de otorgar y tierra sería el deseo de recibir. Curiosamente, esto se expresa en el famoso versículo de la Biblia sobre la creación, Génesis, que dice así: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Un cabalista que lee la Biblia en Génesis diría: en el principio el Creador creó el deseo de otorgar y el deseo de recibir. Es decir, sigo leyendo, el creado
tiene que alcanzar el grado máximo de desarrollo, el del creador, utilizando ambas fuerzas, deseo de otorgar y deseo de recibir. Es decir, si tuviéramos únicamente el deseo de otorgar, es decir, el cielo, seríamos como ángeles que dan automáticamente sin libertad de elección. Y si solo tuviéramos el deseo de recibir, es decir, tierra, querríamos recibir únicamente tal como reciben los recién nacidos. Los cabalistas explican que este es el único tema del que trata la Torá. Y así es. Deseo de otorgar y deseo de recibir. Y se producen libros, volúmenes y textos enormes y cuantiosos sobre estas dos fuerzas. El lenguaje de la halajá. La manera de combinar estas dos fuerzas correctamente se expresa en la Gemara, que dice así: dos aferran un talit, es decir, un manto de rezos. Uno dice, es todo mío, y el otro dice, la mitad es mía. Este agarra 3 partes y este agarra la cuarta. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Por qué pelean por un talit, por un manto de rezos, aparentemente? Y si uno recibe 3/4 de eso, ¿qué hará el segundo con el cuarto restante del talit? Así como lo vimos aquí arriba, las palabras tienen un significado interno. Y esto es lo que siempre debemos de descubrir y siempre debemos de estar alerta en que lo que estamos leyendo tiene un significado interno. Y este significado interno lo sabe bien el maestro de Kabbalah. Si no tienes a alguien que te oriente, entonces los significados internos no los vas a conocer. Y te la vas a pasar o te la puedes pasar años enteros leyendo las cosas de aquí en forma literal. Y no vas a moverte ni jota, espiritualmente hablando. Los cabalistas, sigo leyendo, que también escribieron la Gemara, explicaron ampliamente cómo utilizar correctamente las dos fuerzas mencionadas, es decir, el deseo de recibir y el deseo de otorgar. En el lenguaje de la halajá, el creador es llamado talit. Cuando el individuo comienza su camino espiritual, estas dos fuerzas lo agarran, es decir, lo dominan. En un momento quiere unirse con el prójimo y otorgar, y de pronto es dominado por el deseo de recibir, queriendo gozar del prójimo y aprovecharse de él. Pero cuando avanzamos en la espiritualidad, se supone que aprendemos a controlar estas dos fuerzas y a determinar en cada situación la correcta y precisa combinación entre ellas. Y esto de aprendemos a determinar la correcta y precisa combinación entre ellas es mucho que muy importante y nos cuesta años enteros el poder llegar a esta conclusión.
Y para eso está la sabiduría de la Kabbalah y los volúmenes intensos que se han escrito al respecto. Porque encontrar la combinación correcta en tu interior te va a llevar a la corrección. Y por supuesto, jugando con la correcta conexión con el prójimo, con el otro, que es exactamente lo mismo. Porque la corrección tiene mucho que ver con la conexión. Es decir, la corrección en tu interior a través de la conexión correcta también es importante. Hay muchísimo que hablar al respecto y poco a poco en las profundidades del camino espiritual y del esfuerzo en el estudio vas determinando cada situación y estás poniendo la combinación precisa. Y por eso se refieren a 3 partes, un cuarto o un medio. El lenguaje de la Haggadah. Allí también hay citas como esta, dice el Rab. La siguiente cita es tomada del libro de Midrash Rabbah. Dice, cuando Rebeca estaba parada al lado del seminario de estudios, el Beit Hamidrash, Jacob se disponía a salir y cuando pasaba por una casa donde se realizaba el trabajo de ídolos, Esaú corría y quería salir. Cualquiera que lee esto, literalmente, está hablando de unas personas en una situación especial y no sabe qué está pasando ahí. Dice el Rab, los cabalistas eligieron este lenguaje pintoresco para explicarnos situaciones espirituales que les era difícil de escribir con los demás lenguajes. Por ejemplo, Jacob en este caso, dice el Rab, es una fuerza positiva que le ayuda al creado o al que está practicando el camino espiritual en base a todo esto, al creado, a elevarse al nivel del creador y ser quien ama como él. Sin embargo, Esaú, por otro lado, está representando, como Jacob representa, una fuerza, pero Esaú es la fuerza contraria, la fuerza que al parecer impide que el creado consiga dicha meta. Es decir, también en los midrashim, que quieren decir interpretaciones de la Torá, cada palabra tiene un significado interno, así le llama el Raf. Nosotros, hablando de español, quizás diríamos una simbología. No lo sé. El caso es que está bastante entendible este asunto y es para ponerse muy alerta y de mucho cuidado. Sigo leyendo. En este relato en particular se explica cómo se puede determinar la relación entre las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? El deseo de otorgar versus el deseo de recibir. O sea, ¿cuál de ellas, dice el Rab, predominará en nosotros? Este ejemplo, dice el Rab, nos enseña que todo depende de la sociedad en la que elegimos vivir. Sí, hay ambientes que apoyan nuestro avance espiritual y hay otros ambientes que conocemos muy bien que nos alejan por completo de la espiritualidad. El lenguaje de la Cábala.
El lenguaje de la Kabbalah es, como dice el Rab, es el lenguaje más adecuado para nuestra generación. Este se encuentra, por ejemplo, en los libros como El peldaño de la escalera del Rabash, del Rabbi Baruch Shalom Ashlag, hijo primogénito del Bala Sulam, el más grande cabalista de nuestros tiempos, que vivió por ahí por el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Quien estudia Kabbalah llega a ver que la Torá habla de un mundo superior que habla del amor y la unión entre las almas. Y no se confunde pensando que se trata de ética o de historias de nuestro mundo, y yo le agregaría o de superación personal o de misticismo, esoterismo y otras cosas. No, no se trata de historias de nuestro mundo. Pero el más grande valor que tienen estos libros del Rabash es que uno puede identificarse con lo que estudia. Descubrimos que se trata de nosotros mismos. Por ejemplo, dice el Rab, dijimos que hay dos fuerzas que ayudan al creador a llegar al nivel del creador y nos preguntamos, ¿cómo sería posible que el deseo de disfrutar a cuestas del prójimo nos ayude en el avance espiritual? ¿Cómo? El Rabash explica que cada vez que despierta en el hombre, que cada vez que se despierta en el hombre el deseo de aprovecharse del prójimo, este deseo le muestra cuán lejos está de ser como quien da y llama, es decir, como el Creador. Y de veras, cada vez que en el hombre estudiante de Kabbalah se despierta este deseo, está como dirían por ahí, dando pasos hacia atrás, alejándose del Creador. De hecho, esta sensación le ayuda a no mentirse a sí mismo, pensando que ya es un justo absoluto. Y es solo así que se hace posible llegar a pedirle al Creador que nos ayude a superar ese deseo. Esta es la esencia de lo que escribieron todos los cabalistas en los 4 idiomas. Esto es lo que vamos a encontrar en nuestro camino espiritual. Estas dos fuerzas explicadas de 1000 formas, dándote pistas, dándote caminos y soluciones para tu trabajo espiritual de irte pareciendo al otorgamiento. Así es la sabiduría de la Kabbalah. Y si tú crees que es muy fácil esto, pues déjame decirte que esta sabiduría se escribió hace 5000 años, más o menos, y se escribieron volúmenes y volúmenes y volúmenes que no terminas de leerlos en toda tu vida. Entonces, algo hay dentro de esto que es lo que lleva a la corrección. Así que no lo creas que es tan simple. El Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, hay de quien dice que la Torá viene a contarnos simples historias
sino que todos los asuntos de la Torá son cosas elevadas y secretos superiores. Así pues, antes de iniciar el estudio de la Kabbalah, ya ustedes están ya más alertas de cómo es el sistema de la sabiduría de la Kabbalah leyendo este libro, informándose de cómo van a encontrar las cosas allá adelante y cómo hay que actuar con los amigos, cómo hay que comportarse con el maestro y cómo hay que persistir en tu trabajo interno. ¿Por qué? Porque estás recibiendo la preparación a través de un libro como estos, y hay varios del Rav Lightman, que te muestran cómo es el estudio y el ambiente espiritual que se forma con los amigos y con el maestro. Y cómo es que en las lecturas vas a encontrar lo que el maestro dice, significados internos diferentes. Y si no estás alerta y preparado en lo que significan, te vas a perder rápidamente. Muy rápidamente te vas a perder y te vas a desesperar. Entonces es muy importante que mantengas esta alerta y que siempre te cuestiones que si lo que estás leyendo lo estás captando como es debido. Y si no, hay que preguntar. Y si no, hay que estudiar más. Y siempre con el apoyo de estudiantes que te garanticen adelanto, porque aquí en Kabbalah también encontramos gente que lleva años en esto, pero que no ha entendido los completos significados internos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en Kabbalah no hay tiempo y puedes estar aquí 15 años y no moverte ni un milímetro porque no entiendes, no sabes estudiar, no sabes conectarte bien con los estudios y con tus amigos y con el maestro. No sabes nada acerca de los significados internos. Y entonces pueden pasar años enteros y no te mueves ni un milímetro. Y peor, guías a los alumnos mal guiados y todo el mundo se desespera. Y vaya que los hay en Kabbalah. Y ya entenderemos, ya hablaremos de esto después y sabemos por qué los hay. Tiene su razón. Pero esto ya lo veremos después. Lo más importante es que te enteres que lo que vas a estudiar en la sabiduría de la Kabbalah no son palabras literales de los libros, sino que tienes que encontrar el significado interno. Y esto es sumamente importante, sobre todo para los que no tenemos el apoyo del hebreo y solamente tenemos el apoyo del español, del idioma español o del idioma castellano. Afortunadamente hoy en día la Kabbalah, a través de la organización que representa a Michael Lightman, tiene ya su desarrollo en varios idiomas. Pero este desarrollo de varios idiomas, pues una cosa es la traducción, que ya afortunadamente la hay, pero otra cosa es el desarrollo de los significados internos. Entonces tenemos mucho trabajo en ello. Pero la recompensa que obtenemos por reconocer ese significado interno al que se refiere el rap
es el avance espiritual más rápido, más venturoso, más benevolente. Y el cambio y la transformación interna se da más rápido. Bueno, con esto terminamos este capítulo número 7 y nos vamos a meter al capítulo número 8. ¿Qué es esto de los 125 peldaños hacia la eternidad y la plenitud? 125 peldaños es la estructura espiritual que tenemos que pasar, o como decía el Bala Sulam, es como una escalera que hay que subir 125 peldaños. Así es el camino de la espiritualidad. Y de esto vamos a hablar en la próxima grabación. Y mientras tanto, aquí le soltamos. Muchas gracias, buenas noches.